Buen día a todas las personas que se conectan el día de hoy a Le Copio a la Inspiración. Estamos de vuelta, estamos recargados de energía bonita, y el día de hoy en Le Copio a la Inspiración, como ya saben todas, es el espacio para encontrarnos con esas historias que en sus territorios, en sus contextos, en sus barrios están haciendo, apostándole para sostener la esperanza, sostener la vida, sostener el amor a favor de la paz, ¿no? Ese ha sido el camino que hemos andado en Le Copio a la Inspiración. Y el día de hoy, en nuestro programa, tenemos a un invitado muy especial. Él es Carlos Alberto David Bravo, ¿cierto? Sí. Carlos Alberto David Bravo, que él es, o también te dicen Caliche, ¿cierto? Más conocido como Caliche. Caliche, más conocido como Caliche. ¿Y cómo prefieres que te diga? ¿Caliche o Caliche, con confianza. Con confianza, estamos en confianza, listo. Tú me puedes decir Samu, estamos bien. Con Caliche, viene aquí a contar un poco de su historia, de su experiencia de vida, eso tan bonito que él ha hecho en Medellín, en el barrio Castilla, a través del punk, ¿no? Conocemos, seguro muchas personas que nos están viendo conocen el punk, pero este va a ser un espacio para acercarnos un poquito más a lo que es como movimiento cultural y musical. Pero este es un punk particular, especial, ¿no? Nace en un contexto para resignificar el territorio, construir memoria en el territorio y apostarle al arte, en este caso al punk, para pues las personas, la comunidad que vivía allí, y poder aportar a la paz, digamos. Caliche, ¿cómo estás? Buenas, Samuel. Muy bien. Gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes hoy acá. Me alegra mucho. Un bienvenido. Las puertas abiertas de otra escuela y de este espacio siempre. Y bueno, pues yo quisiera partir conversando contigo sobre algo innegable, digámoslo así, ¿no? Que ha marcado la historia de nuestro país, y es pues lo que es Medellín, ¿no? Que sabemos que la narrativa que tenemos y la construcción de memoria que tenemos de Medellín pues es muy grande, digamos, marcó una de las historias de conflicto más importantes también de las últimas décadas de Colombia, que sabemos. Claro, Medellín fue en los 70, 80 el epicentro de la violencia, del movimiento del narcotráfico. Bueno, pasaron muchas cosas en Medellín que sabemos no lo es todo. Esa es una parte de lo que era Medellín en esos años que claro, en el marco de un conflicto pues nos llega fácilmente por los medios y demás, ¿no? Y sabemos que eso marcó mucho a Medellín, pero también Medellín era otras cosas. Medellín también había mucha esperanza, mucho liderazgo, muchas acciones en contra de esa violencia también que quizá muchos no conocemos, y entre esas está la tuya también en esos años. Pero quisiera conocer un poco en ese contexto en el que se estaba sumergido Medellín, complejo, difícil, oscuro, también muy desesperanzador. ¿Cómo son tus primeros años? ¿Cómo te relacionas con este contexto en tus primeros años de vida? ¿Cómo fue eso? A ver, el barrio Castilla desafortunadamente ha sido tocado por la violencia, como muchos barrios de Medellín, ¿cierto? Sí. Uno pequeño empezamos a salir a las calles y a ver, en una ciudad en un momento que estaba muy convulsionada. Estaban sucediendo muchos cambios a nivel urbanístico, social, político y a nivel cultural también con la música, ¿cierto? Especialmente con la música rock. Claro. La música rock en los años 80 entra a la ciudad y muchos jóvenes empiezan a escuchar este tipo de música, este tipo de género, ¿cierto? Claro. Entre ellos yo desde muy joven, prácticamente adolescente, como desde los 12 años, 11 años, empecé a escuchar esta música, empecé a visitar lugares donde la escuchábamos, ¿cierto? Donde, como decimos nosotros, nos parchábamos a escuchar la música, ¿cierto? Algunas casas, algunas calles, algunas esquinas, donde salíamos con la grabadora a escuchar la música. Y entonces era el momento del rock. Entonces era algo muy novedoso porque era algo totalmente distinto y la gente nos veía muy extraños, ¿cierto? Entonces escuchábamos Black Sabbath, Ozzy, todos esos grupos pues, que llamábamos vieja guardia. Claro. En casas desocupadas se hacían los bailes y íbamos a bailar
a rockear, ¿cierto? Entonces hubo un momento, en cierta forma, también complicado porque se abrió una grieta generacional y hubo también un choque ahí muy fuerte también con las familias, ¿cierto? Las familias no comprendían el camino que uno estaba tomando y el rock era mal visto en aquel momento. Y bueno, eso fue un amor a primera escucha, yo creo. Yo escuché rock y me enamoré y desde eso sigo enamorado mucho de la música. Tú naciste en el barrio Castilla. Sí. Tú eres de allí. Sí, ok, y te vas encontrando teniendo este encuentro con el arte, con esta influencia musical que viene, que es muy, muy norteamericana, pero también muy desde Europa, ¿no? Inglaterra, el funk viene de allá, nace allá. Pero ¿cómo es ese paralelo tú queriendo vivir esa niñez, pues con el gusto y la disposición con la música que estabas teniendo, pero también en ese paralelo de lo que se estaba viviendo en el contexto en Medellín? Sí, fue complicado, porque en ese momento nosotros éramos jóvenes arrechos, con ganas de comernos el mundo, ¿cierto? Con ganas de hacer cosas. Y desafortunadamente las condiciones sociales fueron muy, muy coyunturales, muy fuertes. Y nos tocó vivir múltiples violencias. Fue una década que se caracterizó a las anteriores por eso, porque fueron múltiples violencias que nos tocó vivir. No solamente fue el impacto que tuvo el narcotráfico, que es lo más visible, lo más cierto, lo más notorio, sino que también nos tocó ver la persecución política a sectores de izquierda, a sectores artísticos, cómo los perseguían, que fueron asesinados. Nos tocó también confrontar lo que fueron las milicias populares, la entrada del paramilitarismo a los barrios, los grupos de limpieza social como Amor por Medellín, el carro negro un carro negro que andaba por los barrios en esos años con varias personas y hicieron varias masacres, asesinaban a las personas. Después de las 9 de la noche no podía haber nadie en la calle. Entonces fue complicado para uno salir a la calle y afrontar todas estas situaciones, sino que éramos muy jóvenes y éramos muy locos. Tampoco preveíamos mucho el riesgo y nos afrontábamos a eso también. Salimos hasta altas horas de la noche, hasta tarde de la noche, salíamos a caminar las calles y bueno, eso fue el momento que nos tocó vivir, yo creo, con mucha violencia. ¿Pero salías a las calles por desconocimiento o por confrontación, como para decir, no tengo miedo? Éramos jóvenes muy rebeldes y no queríamos hacer caso. Entonces en cierta forma no teníamos miedo y no queríamos más el deseo de escuchar música, de vivir, de relacionarnos con otra gente. Entonces eran más las ganas de vivir que el miedo que teníamos, yo creo. Entonces eso es lo que nos llevaba a las calles. Wow, ok, claro. Y digamos que también es una forma también de hacer, es rebeldía, pero también resistencia, ¿no? Resistencia a ese mandato del miedo, de lo que viene acompañando la violencia. Sí. Nosotros éramos muy jóvenes, digo que éramos adolescentes y éramos de colegio. Entonces nos empieza a llegar la música. Nosotros nos enamoramos primero del ritmo, del género musical, porque no entendíamos bien cuáles eran los contenidos que tenía, ¿cierto? Claro. Ya luego empezamos como a traducir algunas canciones y empezamos a entender que esa música era muy crítica, de que hablaba de los derechos humanos, hablaba del armamentismo y un montón de situaciones que también nosotros estamos viviendo. Entonces, nosotros a esa edad tan jóvenes, esta música nos empezó a interpelar, nos comenzó a crear preguntas también, a cuestionar. Y nosotros de los 12 o 13 años empezamos a pensarnos cuál era el papel de nosotros en una sociedad como la que estábamos viviendo, tan violenta, ¿cierto? Y afortunadamente nos llegó la música y esa fue una alternativa que nos salvó. Si no hubiera sido por la música, yo creo que de pronto no estaría acá, porque en ese momento la oferta social que los jóvenes teníamos era métase a las bandas, ¿cierto? Estábamos viviendo un gran desempleo. Entonces, frente a ese desempleo también había pocas motivaciones para estudiar, ¿cierto? Porque pensábamos y decíamos, ¿para qué estudiar tantos años si vamos a salir a vagar? Entonces también hubo una lucha ahí con la institución, pues, con la academia, con la educación, y la música nos empezó a dar un camino, una alternativa, un camino. Entonces empezamos ya a traducir letras, a entender más la música, los contenidos, y empezamos también a replicar un poco eso, ¿cierto? También montamos nuestro grupo en 1987, monté la banda, Desadaptados. Sí, y eso nos daba mucho, nos empoderaba, ¿cierto? Porque teníamos ya una voz.
Ya no éramos jóvenes ahí pues como relegados, sino que ya teníamos una posibilidad de hablar, de expresarnos y de hacernos de una otra forma, de hacernos sentir, ¿cierto? Okay. ¿Y viviste en algún momento como ese acorralamiento de esas violencias? O sea, como de cerca, como verte influenciado por el llamado que había sobre los jóvenes, ¿no? De reclutamiento. Obvio, porque eso fue una ola muy fuerte. O sea, yo veía a mis compañeros del colegio, a mis compañeros de mi misma cuadra, vecinos, que ellos daban ese paso adelante y se metían en el cuento de la violencia, tomaban las armas, ¿cierto? Sí. Y yo veía cómo era su transformación, que era muy rápida, en términos corporales, en términos estéticos también, cómo cambiaban la vestimenta. ¿Qué veías en ellos? O sea, cambiaba la ropa cambiaba porque era ropa de marca. Empezaron a vestir ropa de marca, tenis de marca, ¿cierto? A montar en moto, comprar moto rápidamente. Los veía uno también corporalmente cómo les cambiaba el rostro, porque después de ellos a robar, asesinar 5 o 6 personas, ya la mirada encarnaba la muerte. Claro. Y como ellos andaban armados, entonces la mirada era muy fuerte, pesada, corporalmente veía uno que uno se daba cuenta que ellos estaban armados, claro. ¿Cierto? Por la forma en que andaban y todo. Claro. Entonces yo veía como mis amigos se transformaban en ese sentido. Y había algo en la música que me estaba siempre llamando a mí. A uno, claro, a uno le invitaban a hacer cosas. Sí. Uno le invitaban a hacer cosas, ¿cierto? Rojos y cosas así, pero había algo que le decía a uno que no por dentro. Y era la música, era el amor a la música. Uno sabía que ahí había algo importante. No, todavía no lo descifrábamos, claro. Pero sentíamos que ahí había algo importante en ese camino. Tremendo eso que dices, ¿no? Porque había recuerdo mucho, no sé, creo que hubo un libro muy famoso que hizo fue como un diccionario o algo así, como del contexto en el momento más crudo de la violencia en Medellín. Por ahí hubo como un diccionario de esas frases que se movían mucho digamos en la parte oscura, ¿no? En el bajo mundo. Y una de ellas era como los mágicos o algo así, sí. Pero que de alguna manera simbolizaba eso que tú dices, ¿no? Como de alguna manera era tan fuerte la violencia y el conflicto que se estaba viviendo en Medellín que ya llegó un punto en que todo el mundo sabía, todo el mundo conocía a las personas que incluso asesinaban, sabían quién era el que traficaba, todo el mundo lo sabía. Pero yo soy de barrio, de calle, entonces yo conocía a la gente del barrio, claro. ¿Cierto? Yo nunca dejé de hablarles a los amigos de la cuadra que se metieron en la violencia, yo nunca dejé pues, de hablarles ni nada, siempre los reconocí, siempre pues, estuve pues, como con ellos, entonces uno sabía quién eran los malos del barrio, los pillos que se dice, los duros. Sí, uno sabía mucho de los secretos, de lo que iban a hacer, de sus cosas. Uno veía cuando se iban a robar un banco y después los veía uno celebrar en la esquina de la casa. Exacto. Entonces, una violencia que si yo me pongo a hablar de eso, la gente dirá que uno está exagerado, ¿cierto? Porque he visto la muerte de frente a frente. Me tocó ver amigos míos pues, que murieron, me tocó llevarlos al hospital, agonizando. Inclusive algunos lo mataron al lado mío. Entonces fue una violencia exacerbada, sí. Que no solamente, o sea, exacerbada en el sentido de que no solamente era matar, sino que era torturarlos, era partir el cuerpo y mandarle a la madre los pies nomás, como pasó con un amigo de nosotros. No encontraron la parte de arriba, el torso, no la encontraron. Entonces era una cosa muy desgarradora. A los 18 años nosotros ya teníamos un montón de amigos muertos. Yo no he estado en un conflicto nunca, pero es como si hubiera estado un conflicto, porque son tantos los amigos muertos que es increíble. A veces nos sentamos a conversar, algunas veces estamos ahí amigos en la casa y empezamos como a recordar amigos que no están y a contar, y nosotros no, pues en poquitos minutos contamos más de 25, 30 y nosotros no, increíble, es estúpido contar más, o sea, da hasta miedo, y fue una realidad que no sé cómo estoy vivo realmente. Claro. O sea, sí, soy sobreviviente porque nos tocó vivir la violencia a flor de piel. Así es. Bueno, ya mencionaste una de las razones por las cuales sabes que hoy estás aquí, que es la música. La música te salvó. Y claro, lo que tú dices es llegar a un punto en que se normaliza la violencia, ¿no? Que ya está tan impregnada en cada rincón de lo que es la sociedad, la comunidad y el entorno, que ya
se naturaliza y ver la muerte, ver No, es que todo ahora el barrio ha cambiado mucho, se ha me transformado imagino. totalmente. Claro, Y para mí es extraño no escuchar tiros en la noche, claro. no tener noticias de que al otro día alguien murió en el barrio, de que mataron a un joven. Me es extraño. Yo, pero ¿qué pasa en el barrio? Que no están matando a nadie, que no están haciendo tiros. Yo recorro mucho el barrio y ya no veo esos combos que habían antes en las esquinas que uno le da miedo pasar, Claro. mirando con muy fuerte esa atención, ¿cierto? Y entonces yo me digo, el barrio ha cambiado mucho y eso precisamente uno normaliza tanto esa violencia que me extraño ahora de esa paz que estamos viviendo. Sí, totalmente, totalmente. Haciendo procesos en el Cauca nos dicen eso, ¿no? Cuando suenan tiros, la gente sigue normal, caminando Es normal. normal. Es como, wow, se acaba eso, o explota una bomba, pusieron una bomba, no sé qué. Y continúan viviendo porque ya hace parte, está internalizada y corporalizada esa violencia. Y eso es impresionante, como tú dices. Pero bueno, dices, claro, eso estaba pasando, mucha crueldad, muchas situaciones difíciles, pero había algo que te tenía agarrado, que no te dejaba, que no te soltaba, que era la música. Entonces dices, mi influencia empezó a ser el rock. Creo que creo que tu familia tuvo mucho que ver con el tema de la música Mi también. mamá, o sea, mi familia era muy musical. Ajá. Mi mamá, sí, en esa época las familias eran coleccionistas de discos. En el barrio inclusive había una tienda de discos. Y en Ok. esa época, por ejemplo, se acostumbraba que en las ocasiones especiales, con cumpleaños, Día de la Madre, regalar long plays, regalar discos, ¿cierto? Entonces, mi mamá tenía su colección de discos grande, mis hermanas también, entonces había un montón de discos en mi casa y yo escuchaba esa música también, ¿cierto? Mi hermana ha sido también muy melómana, yo cogía los cassettes de ella, que decían música, ¿cómo es? Americana. Ah, Música claro, americana, claro. entonces Sí. que Rolling Stone, que no sé qué, y comencé a Sí, sí, sí. escuchar así Air Supply, y me fui metiendo por el cuento de la musiquita, ¿cierto? Del rock. Y ya luego ya las galladas, ir a las galladas de amigos, donde nos encontramos en una cancha, en una esquina, con una grabadora, a escuchar música escuchar. toda la noche, sí. Qué chévere, qué chévere. ¿Y cómo entonces ya empiezas a construir ya no quiero solo escuchar música, quiero empezar a hacer música? Bueno, porque en el barrio las galladas fueron muy importantes porque había muchas galladas de rock. Entonces hubo muchos jóvenes que se nuclearon alrededor de la música, ¿cierto? Un vecino mío, que es baterista de una banda de punk, de la banda Pichurria, Regnero Kendo. Es el mejor nombre para alguien que hace Esa punk, banda, sí. ese nombre me encanta y pueden estar tranquilos de que no le van a robar, pues que derechos de autor, tranquilos, que eso no va a Tranquilo, pasar. está bueno. Entonces, donde Regnero Kendo, la casa de él se convirtió en un punto de encuentro porque él es coleccionista de música, inclusive todavía ahora. Ah, ¿sí? Él coleccionaba rock, metal, punk. Entonces la casa de él era un punto de encuentro para grabar, para intercambiar música. Entonces mucha gente de la ciudad iba a la casa de él, ¿cierto? Entonces era la época en pre-internet, nosotros no sabíamos qué estaba pasando en otros barrios. Entonces en este punto nos dábamos cuenta de que con los comentarios que está sucediendo en Manrique, en Aranjuez, en Buenos Aires, conocíamos gente, comenzamos a intercambiar música. Entonces fue un lugar muy importante porque era como una aduana. Casi toda la música que llegaba a Medellín de otros lados pasaba por esa casa, ¿cierto? Y él formó una banda que llamaba NN y el baterista y el vocalista de la banda, NN, imaginen los nombres. Sí, muy creativos. Entonces el vocalista de la banda habló con el papá del negro, Regner, y le dijo que se le alquilaba un apartamento que tenía en la plancha. Se lo alquilaron y ahí montó el primer ensayadero de punk de Colombia o de Medellín en 1986. Yo me mantenía en esa casa donde yo veía todos los días los grupos ensayar, las primeras bandas, cuando apenas estaban conformando los grupos, o sea, no tenían ni los nombres de las bandas, no tenían ni todavía las canciones ya todavía estructuradas, sino que apenas estaban montando las canciones. Yo veía los grupos ensayar y siempre que los grupos terminaban de ensayar, me montaba a coger la batería y a intentar hacer lo que ya había visto, Qué ¿cierto? bien. A aprender de oído y mirando. Y ahí fue que me surgió como la necesidad y las ganas de formar la banda con los compañeros que yo me mantenía, ¿cierto? Y que nos manteníamos en esa casa, ¿no? Formemos nuestra banda y formamos Desadaptados,
¿Por qué el nombre? Porque era la forma en que, o sea, era el nombre que más nos identificaba en ese contexto social tan complejo. Claro. Nos sentíamos desadaptados, los jóvenes en ese momento estaban estigmatizados, señalados, perseguidos, mal vistos, entonces nos veíamos así, como desadaptados, y lo seguimos siendo. Lo siguen siendo. Sí. Bueno, bien. Pero entonces, claro, si hay una característica que tiene el punk y este movimiento es que pues es un movimiento cultural y musical que va en contravía del sistema y enfrenta y encara el sistema, ¿no? Y sus letras son eso. Sí. ¿Mm? ¿Cómo fue empezar a componer y a construir estos mensajes de resistencia, aún en el marco de cómo estaba el contexto, y empezarlo a sacar, ¿no? Porque la idea es que el mensaje de la música se mueva. ¿Sentiste que ya al empezarlo a hacer se puso difícil o fluyó? ¿Y cómo sentiste a la comunidad, a las personas a las que se quería llegar? En ese momento era algo de urgencia, o sea, hacer música y hacer parte de una banda era de urgencia, o sea, no teníamos que esperar 4 meses para ensayar, para estar ya muy bien, no, con 20 y 25 días ya estábamos listos para salir al escenario, ¿cierto? Era algo así, entonces, en aquel momento las letras que empezamos a escribir eran un poco, digamos así, antisistémicas, en contra de la religión, en contra del servicio militar, porque en esa época eran batidas y todo uno como joven le tenía un miedo, un pavor al servicio militar. Yo lo viví. Eran letras así, como muy antisistémicas, ¿cierto? También teníamos unas letras que hablaban, por ejemplo, de los desaparecidos en Colombia, de lo que pasó en el 85 con Armero, que esa plata se desapareció y luego pasó lo del M19. Entonces teníamos una letra que llamaba Colombia muere y hablábamos de eso, ¿cierto? Y fue como, o sea, nosotros era difícil componer en el momento, ¿cierto? Que no teníamos como muchos elementos. Y empezamos a hacer letras así muy antisistémicas. Luego ya en los años 90, que fue una década de mucha violencia. Mucha violencia, sí. Muchísimo. Entonces ya las letras de pronto cambiaron un poco. Empezamos a escribir una letra un poco más poéticas, y que reflejaban un poco lo que estábamos viviendo en los barrios. Esa sin razón de violencia donde tantos jóvenes estaban muriendo. Entonces eso lo plasmamos mucho en nuestras letras. Muchas de nuestras letras tenían que ver con la muerte. Nombrábamos la muerte en muchas de las canciones porque era lo que estábamos viviendo en ese momento, ¿cierto? Claro. Okay. Y los primeros conciertos, claro, muy emocionante porque un susto tremendo, pero muy emocionante uno encontrarse frente a frente con otro público y que lo miraban con respeto, ¿cierto? No porque sonara muy bien, sino porque estás haciendo algo que otra gente no está haciendo. Claro. Te atreves a hacer algo. Entonces fue muy reconfortante eso también. Ok. Entonces llegó un reconocimiento de... Sí, claro. Gente. Y la misma gente del barrio reconocía eso. Es que tiene una banda, es que estos son rockeros. Cuando el concierto vino por la calle, siempre nosotros buscando lugares para ensayar, porque eso fue un problema muy grande en aquellos años. Buscar espacios donde ensayar. Entonces, para arriba y para abajo con tambores, con platillos, con baquetas, y la gente del barrio muchas veces, hey, rockeros, ¿cuándo el concierto? Pero como una forma burlesca. Claro. Ya después que nos vieron ya tocando y vieron que era en serio, ya ahí sí nos veían con otra cara. Entonces fue muy importante porque en cierta forma la música nos ha dado un chaleco antibalas, ¿cierto? O sea, no, en cierto sentido eso nos ha dado un reconocimiento de que la gente nos respeta. Así sean los grupos armados, los jóvenes que están de los combos armados, nos respetan y ven algo importante en eso, ¿cierto? Entonces eso ha sido muy interesante. Tremendo eso que dices, ¿no? El arte y la música se volvió la protección, el chaleco antibalas. Sí. Bueno, pues nada, vamos a ir a una pausa. Hay historias que nos conmueven, hay historias que nos conectan con la conciencia, hay historias que tienen que ver con el dolor, la tristeza, la rabia. Y hay otros que nos conectan también con el amor, la esperanza y la resiliencia. Mi nombre es Samuel Coronado y esto es Le Copia la Inspiración, un proyecto de otra escuela para dialogar con esas iniciativas que en Colombia y, por qué no decirlo, de muchos lugares del mundo nos cuentan de cómo construyen paz. Les invitamos a escuchar estas historias para aprender, para cultivar, para sanar. Esperamos que lo que nos traen nuestras invitadas sea una oportunidad de transformación. Bienvenidos a Le Copia la Inspiración.
bueno, ya entre la pausa estábamos conversando eso, ¿no? Como cómo se estaba complejizando y la influencia mucho de Pablo Escobar en el barrio Castilla, ¿no? Que nos compartes un poco como de eso. Sí, que en ese momento en la ciudad Pablo Escobar tenía como dos brazos armados en los barrios populares, ¿cierto? Uno que era parte de la familia Tiana, que eran conocidos pues como La Terraza, en la zona nororiental. Y en Castilla se conocían el Convoy, pues se conocía como el Carrusel. El Carrusel era porque una heladería donde tomaban cerveza, donde tomaban pues licor, y se llamaba el Carrusel. Era el lugar donde se... Los empezaron a decir así, a los del Carrusel, el Carrusel, lo empezaron a nombrar así. De Carrusel salió un combo de asesinos pues reconocidos. Uno de ellos fueron, por ejemplo, los hermanos Dandén y Muñoz, que eran La Kika y Tyson. Tyson fue asesinado por el bloque de búsqueda de Pablo Escobar y 80 tiros le propiciaron en el apartamento de él. Sí. Y La Kika fue arrestado en Estados Unidos y a él le achacaron el avión de Avianca que estallaron en 1989 y está pagando 3 condenas perpetuas. Entonces, era un combo que tenía mucho poder en términos de dinero, de logística. Entonces tenía un control en todo el barrio. En el barrio se hacía lo que ellos decían, ¿cierto? Claro. Y ellos buscaban legitimarse en el barrio. Entonces eran una especie de Robin Hood modernos. Claro, entonces ellos llegaban y se robaban un carro de neveras y los llevaban para el barrio y lo dejaban en una esquina, abrían las puertas del carro y se iban para que la gente cogiera lo que quisiera. ¿Cierto? Y eso lo hicieron muchas veces. Entonces eran formas de legitimarse dentro del barrio con la comunidad. Increíble, ¿no? Increíble. Sí, entonces... No solo estabas en cualquier lado, porque te decía, ¿no? Como Medellín y los diferentes barrios de Medellín, y muchas comunas también, la violencia en crecimiento, pero Castilla particularmente estaba siendo muy golpeada de manera directa. Fue un barrio muy particular, porque en las décadas anteriores, en los años anteriores, hubo un movimiento social muy fuerte ya. Castilla era un barrio prácticamente que se formó de obreros. Entonces allá el sindicalismo autónomo y liberal en los años 70 fue muy importante. Las marchas del 1 de mayo salían de Castilla para el centro, o del centro y terminaban en Castilla. ¿Cierto? Allá tuvo, por ejemplo, también la presencia de los curas de la Teología de la Liberación. También estuvieron allá, como Vicente Mejía, como Daniel Guilar, que fueron muy importantes. Entonces era un barrio con una cultura muy politizada, ¿cierto? Claro. Había muchas expresiones de izquierda que se convivían allá, ¿cierto? Y diferentes expresiones de izquierda convivían allá. Entonces era un barrio con una connotación así muy, muy politizado, y que toda esta fuerza de todo este movimiento social en los años 80 empezó a venirse atrás por la entrada del narcotráfico, claro. ¿Cierto? Entonces la persecución empezó ahí. Claro, y algunas personas que hacían parte también del movimiento se vieron como en la sin nada y desafortunadamente pasaron a terminar a ser parte de estos grupos también. Increíble, increíble. Wow. Sí, es que lo decía al principio, Medellín es increíble, ¿no? Es un territorio que ha resistido de todo, ¿no? Y se ha mantenido muy, muy fuerte, y la gente se ha mantenido muy fuerte allí. Volviendo al punk y a todo lo que te estabas empezando a hacer en la música, hay algo muy particular, y es que tú empezaste ya también no solo a ver el punk como la forma de expresión, sino que también el punk encontraste que podía ser un ejercicio incluso pedagógico, ¿no? ¿Cuándo descubres eso y cómo lo descubres? ¿Cómo empiezas a hacer del punk una posibilidad para transformar, para generar mensajes? Sí, como un potencial educativo de transformación. Es que el punk en sí mismo es muy educativo, ¿cierto? Porque te decía que, por ejemplo, los discos, muchos discos venían con fanzines. Fanzine es una revista artesanal, claro, ¿cierto? Sí. Entonces en esa revista venía mucha información sobre el armamentismo, sobre cómo en Europa los punks se nucleaban en colectivos. Nosotros no conocíamos lo que era un colectivo. Claro. Entonces ahí empezamos a entender lo que era un colectivo, ellos cómo se organizaban a partir de eso, y empezaron a luchar en contra de la bisección, en contra del armamentismo, ¿cierto? Por diferentes cosas, en contra del racismo. Claro. Entonces, a partir de ahí nosotros también empezamos como a entender esas prácticas, y empezamos también a
a librar nuestra lucha, ¿sí o no? También a librar nuestra lucha. Y me fui un poquito con la pregunta y me perdí un poquito, qué pena. Claro, el Pong. Bueno, entonces, no, iba a eso, de que el Pong en cierta forma es educativo. Sí. Entonces, de entrarse en el PUN, investigar, tuvo que ver con, por ejemplo, entender del feminismo, de muchas cosas empezamos a entender, ¿cierto? Comenzamos a tener un montón de contenidos, en traducir las letras nos hablaban, por ejemplo, de clase, de los derechos humanos, otras letras nos hablaban de otras cuestiones, entonces todo eso nos comenzó a educar de una manera que esa educación no lo hubiéramos encontrado en el colegio. Claro. ¿Cierto? El PUN nos proporcionó una educación alternativa que en ese momento la institucionalidad no nos la podía brindar, ¿cierto? Claro. Entonces fue muy importante eso. A mí me ha gustado mucho la lectura. Entonces en los años 90 empecé a leer un poco sobre el PUN, a investigar y a ver qué habían escrito en Medellín sobre la historia local. Entonces me di cuenta de que solamente había un trabajo de grado de antropología. Entonces consideraba que tenía muchos vacíos frente a esta historia tan profunda. Y me da la tarea de empezar a investigar y ese trabajo duró mucho tiempo, porque duró casi 15 años de investigación, porque me faltaba también precisamente vivir, tener experiencia para poderme tener esa distancia histórica y poder hacer esas comparaciones, ¿cierto? Entonces, el libro lo pude publicar en el 2016. Toda una investigación que hice, que me centré en el sector de la noroccidental de Medellín, el sector noroccidental, que es la comuna 5 y 6, la comuna 5 Castilla y la comuna 6, 12 de octubre, ¿cierto? Porque considera que en el momento de los 80 el PUN tuvo mayor fuerza e influencia en estas dos comunas, ¿cierto? Entonces lo que hice fue una cartografía donde recupero estas memorias, que unas memorias que no aparecen en ningún libro de historia, no aparecen en ningún museo, de que fueron obviadas, fueron ignoradas, ¿cierto? Wow. Entonces esa era la tarea, de sacar esas memorias que estaban por debajo en lo subterráneo, hacerlas emerger, que la gente las escuchara y entendiera que también hubieron otras voces ahí, claro, manifestando en ese momento, ¿cierto? Entonces el libro es como una cartografía del PUN en la zona noroccidental, tiene un carácter, digámoslo así, muy desde lo geográfico, desde lo espacial. Entonces yo quería ubicar en esa cartografía donde estaban ubicadas las primeras bandas, los primeros galladas, donde se hicieron los primeros conciertos, los lugares de ensayo, ¿cierto? Y también en esa cartografía yo recreé lo que para nosotros en los 80 fue muy importante, el caminar. El caminar estaba asociado a los rockeros, ¿cierto? Entonces yo también en esa cartografía simulé un recorrido de lo que hacíamos nosotros en la comuna. Qué bien, qué bien. Ese del que hablas es Mala Hierba. Mala Hierba, sí, el surgimiento del PUN en el barrio Castilla. Okay. Sí, fue muy importante porque no había otro, o sea, en Colombia no se ha escrito muy poco sobre el PUN, ¿cierto? Y este libro da un poco unos elementos para entender el nacimiento, ¿cierto? De cómo fue ese momento de emergencia en la ciudad de Medellín. Súper bien. Bueno, para quienes nos están viendo, entonces ya saben, Mala Hierba, el ejercicio cartográfico de memoria, construcción de memoria del barrio y también del 12 de octubre, hecho aquí por nuestro amigo Carlos, para que lo puedan referenciar, porque allí está no solo la historia del territorio, sino también del Pong y la influencia del Pong en este contexto de conflicto, de violencia que se vivió en esos años y bueno, imagino que también posteriores, ¿no? Recogiendo cómo se ha ido transformando. Yo creo que eso también es muy valioso. Yo en el libro precisamente decía, yo lo asumí casi como un ajuste de cuentas con la academia, precisamente por ese, cómo lo ignoraron, ¿cierto? Cómo nunca se habló del PUN, cómo dentro de los procesos de memoria histórica el PUN nunca fue tenido en cuenta, ¿cierto? Y dejó una cantidad de canciones que hablan de muchas cosas que estamos viviendo del conflicto, las carátulas, los mensajes, hay toda una narrativa contrahegemónica ahí, ¿cierto? De cómo un sector de la juventud leía el conflicto, narraba el país, ¿cierto? Y eso es muy importante y eso nunca se tuvo en cuenta en los procesos de memoria histórica. Entonces yo por eso me di a la tarea de escribir estas memorias. Oye, antes de ir a lo de las caminatas, me surge una pregunta. ¿Sentiste en algún momento
algún ejercicio, una práctica de estigmatización, de señalamiento frente al ser punk, porque claro, creo que Colombia, la Colombia que conocemos tan conservadora, creo que siempre hubo una época en que se reconocía que era punk como, no, esos son desadaptados por allá, marihuaneros, pero no sé, sé que lo hubo, ¿sí? ¿Lo sentiste? ¿Lo sentiste como una práctica? Hay que entender que en 1983 un joven de un barrio popular sale del barrio, de la ciudad, llega a Bogotá y asesina a un ministro de justicia. Esta es la entrada o el principio de lo que se conoció como el sicariato, ¿cierto? Y eso en Medellín pesó demasiado. Y pesó demasiado en la juventud popular, en la juventud de los barrios populares. O sea, ser joven de un barrio popular en ese momento era cargar con una cruz, claro. Era estar señalado, estigmatizado. Claro. Nosotros ese posiblemente es un sicario, ese es posiblemente... Claro, por estar en las calles y ser punkero era doblemente estigmatizado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros salíamos a la calle, era como si tuviéramos orden de arresto, porque la policía ahí mismo contra la pared, y ahí mismo, claro, nos veían tan feos, digámoslo así, claro. Entonces nos esculcaban y les daba mucha rabia de que no nos encontraban nada, no nos encontraban armas, no nos encontraban droga. Entonces ellos decían, pero esta gente como tan feos y así pues tan limpios, ¿cierto? Entonces eso era una constante. Muchas veces pasábamos por algunas esquinas donde estaban los combos. Ajá. Y nos gritaban cosas también, ¿cierto? Nos gritaban cosas. No, era un estigma ser joven en los años 80, era un estigma muy fuerte en Medellín. Claro. Y eso lo vivimos, claro. Yo en esa época, yo creo que conocí todas las comisarías de la ciudad. Cada 8 días amanecía en una comisaría distinta. Mi mamá cada 8 días le hacían la llamada. Usted, doña Rita, sí, su hijo Carlos está en tal comisaría, para que sepa. Y eso fue una constante. Llegó un momento en que ya como que sabíamos que cada 8 días salíamos para la comisaría, entonces ya cada 8 días sacábamos el morral y ahí metíamos la cobija y metíamos también una cantimplora, un vaso, cualquier cosa para poder pedir agua. Claro. Entonces ya estábamos preparados para pasar una noche en comisaría. Tremenda. Pero como la rebeldía estaba ahí en forma... Eso nos daba más fuerzas para continuar. Entonces, ¿qué hacíamos? Conseguíamos cinta con la bandera de Colombia y nos la poníamos con ganchos al revés, ¿cierto? Al revés. Entonces, claro, la policía nos veía con la bandera al revés y nos decía que eran antipatriotas, que no hay que ir, porque nosotros también teníamos esa angustia de ser perseguidos. Y en las camisetas poníamos no odio a la policía, qué sé yo. Entonces nos dañaban la ropa, nos dañaban las chaquetas. No, sí. Eso era una represión constante. Claro, sí. Claro. No. De pronto hasta mucha gente de los compas hasta nos respetaron porque vivíamos de los mismos barrios, de las mismas clases, ¿cierto? Veníamos hasta nos respetaban porque sabían que éramos jóvenes, que estábamos guerreando, estábamos metidos en la música. Entonces realmente a nosotros la persecución que tuvimos fue por parte de los policías. La policía, claro. Wow. Sí, es que es increíble cómo se construye esos imaginarios frente a las personas, a su aspecto, a eso lo que tú dices, el simple hecho de ser joven. Wow. Y ahora regreso. Yo estoy dando saltos cuánticos aquí en la historia, entonces, mejor dicho. Pero decías, llegó un momento en que era una acción, el punk estaba sirviendo para movilizar reflexiones más profundas, invitaba a reeducarnos en cosas que eran valiosas e importantes tener en cuenta. Y nace el ejercicio de construcción de memoria, aparte de Mala Hierba. Haces un ejercicio también de reconocimiento y construcción de memoria en el barrio Castilla con las caminatas punk, se llaman así, ¿no? Sí, primero yo creo que fue con la banda, ¿cierto? Porque nosotros a partir de 1999, así, conocimos un poco también, antes conocimos la historia del poeta Chucho Peña, un poeta que vivió en el barrio Castilla, que fue desaparecido, torturado y asesinado en 1986. Entonces nosotros, al conocer la historia de él, sabiendo que era vecino, empezamos a reivindicar su memoria, su imagen. Entonces empezamos a componer los poemas de él, empezamos a musicalizarlos. Empezamos a musicalizar los poemas de Chucho y en los conciertos siempre hablar de
de eso, ¿cierto? De la vida de él, de la desaparición de él, del asesinato de él. Pero se supo quién fue eso. O sea, El Estado, claro. sí, el Estado. Sí. Y entonces empezamos a hacer también acciones en memoria del poeta. Nos tomábamos una calle con un ataúd, repartíamos poemas, ¿cierto? Luego ya en los conciertos, siempre que teníamos la posibilidad de poner imágenes, entonces poníamos imágenes que tenían que ver con nuestra memoria pues, del conflicto, imágenes que tienen que ver con Bernardosa, Jaramillo, Pizarro, tantos líderes asesinados, ¿cierto? Claro. Entonces los ponemos en las imágenes con poemas y decimos cosas alusivas a eso, ¿cierto? Claro. Ya luego fue con el trabajo pues, de escritura con el libro, que fue muy importante, y a partir de ese trabajo es que surgen los recorridos, las caminatas punk. Wow. ¿Y cómo son las caminatas punk? ¿Cómo funciona este ejercicio? ¿Cómo lo diseñaron? ¿Cómo ha cambiado? ¿Han descubierto cosas? A ver, yo comencé a estudiar un poco de parte pues de como cultura propia pues mía, a estudiar un poco sobre lo que es la literatura del viaje y la teoría del caminar. Entonces, filósofos que hablaban del caminar, literatura, y me interesó mucho. Entonces me fui metiendo como por ese aspecto, ¿cierto? A entender un poco eso. Ya luego empecé a investigar un poco sobre la importancia del caminar en los movimientos vanguardistas, ¿cierto? En Europa. Y eso me fue llevando a entender un poco de también nosotros cómo caminábamos las calles en los 80, ¿cierto? Entonces a partir de ahí empecé como a teorizar un poco eso. El caminar para nosotros, la importancia que tenía y qué significaba en ese momento. Yo no. Entonces me fui dando pues como la idea de hacer un recorrido. Después de que hago el libro, veo este mapa, esta cartografía y veo la simulación que había hecho con el recorrido porque lo hice con huellitas. Entonces yo dije, no, este recorrido lo tengo que hacer, pero ya no va a ser el mismo recorrido, sino que es un recorrido ya pedagógico, donde vamos a hablar de nuestras memorias, ¿cierto? Entonces es un recorrido que está estructurado en una línea de tiempo que empieza más o menos a contarnos la historia de la entrada del rock, cómo llega el punk, y vamos contando a medida que vamos subiendo las cuadras, porque es una loma, ¿cierto? Medellín es una loma, o baja o sube, ¿cierto? En las comunas. A medida que vamos subiendo por las cuadras, vamos subiendo en décadas, ¿cierto? Entonces, en la última estación terminamos hablando del presente. Son 9 estaciones que visitamos, y en cada una hablamos de qué sucedía con el punk en ese momento, y lo relacionamos con el contexto social y político que estaba viviendo la ciudad en ese momento. ¿Cuánto dura el recorrido? El recorrido dura básicamente 4 horas, ¿cierto? A veces puede durar más cuando los estudiantes van con mucha motivación, hacen sus preguntas y todo, nos podemos demorar 5 horas, nos hemos demorado 5 horas. No, usted ya tiene que sumarle hospedaje y todo, ¿no? Ya toca poner teleféricos. Qué bien. Sí. Qué bien. Es un recorrido que no solamente habla de cómo un sector de la juventud resistió al conflicto, sino también cómo sectores de la comunidad lucharon por el derecho a la inclusión, por el derecho a la ciudad, ¿cierto? Cómo se movilizaron y se organizaron también, porque en Castilla había un nivel organizativo muy fuerte. Y yo creo que herencia de eso es que también desde el PUN seamos también tan organizados también en ese sentido, ¿cierto? Qué bien. ¿Y has tenido apoyo? ¿Has podido acceder a recursos, no sé, del gobierno, o recursos concertados, o no sé? Me he presentado a las convocatorias que hacen la alcaldía, ¿cierto? Entonces me gané una convocatoria con la que pude publicar un libro que llama A Paso Pun, recuperando las memorias subterráneas del barrio Castilla. Su merced ya tiene 2 libros. Sí, entonces, luego de Mala Hierba, que fue en el 2016 la publicación, en el 19 me presenté a las convocatorias de presupuesto participativo para la publicación de un libro, y las pasé, la gané. Entonces publiqué A Paso Pun, que este libro es como una primera, digámoslo así, una primera sistematización de los primeros recorridos. Entonces en el libro se encuentran textos que hablan sobre el caminar como práctica política, como una práctica estética, y hay mapas de los recorridos que he hecho y fotos de los primeros recorridos también. ¿Y cómo es el apoyo del Estado a la música? Y en este caso al punk puntualmente. Ha sido muy complejo, o sea, ha sido muy difícil. Realmente el arte no produce.
no produce dinero, entonces no es importante, no es importante. Pero ¿cierto? produce otras cosas más Produce bellas. otras cosas que es más importante, pero para los políticos no, Sí. no es importante eso, ¿cierto? Lo importante es producir otras cosas, entonces... se me fue la pregunta, qué pena. El apoyo. El apoyo a la música. Y más tipo, ¿no? Este tipo de música que está interpelando y construyendo algo más allá, ¿no? Porque es cierto que hay muchos géneros que están por el mero arte de entretener, ¿no? Sí. Pero este es el arte de sensibilizar, de contar historias, de construir memoria. No es un arte cualquiera, ¿no? Y el punk que tú haces tiene una misión muy importante. Sí. Yo pienso que en los años 80 los jóvenes fuimos infravalorados. Entonces no teníamos apoyo estatal ni de ninguna institucionalidad, ¿cierto? Eso vino después. Entonces el PUM venía con una filosofía, y la filosofía del PUM era hazlo tú mismo. No espere que otros lo hagan por ti. Tú puedes hacer tu propia banda, tú puedes pintar tu propia camiseta, tú puedes informar a través de los fanzines, ¿cierto? Entonces era una filosofía que nos llamaba a empoderarnos y hacer las cosas en un momento de precariedad económica, precariedad material, donde no habían estudios de grabación, donde no habían almacenes donde conseguir los instrumentos. Nos tocaba a nosotros por cuenta propia hacerlo todo. Entonces nos tocó hacer los instrumentos, nos tocó hacer las baterías, las guitarras, ¿cierto? Entonces nunca tuvimos apoyo, y yo creo que ¿quién nos puede apoyar? Es la pregunta equivocada, ¿cierto? Entonces lo tenemos que hacer es a nuestra manera, y lo hicimos a nuestra manera, ¿cierto? Inclusive hoy es muy complicado el apoyo, entonces lo que hacemos es crear redes de solidaridad, ¿cierto? Con otros procesos, con otras comunidades, con otros colectivos, y entre juntos podemos salir adelante de otras formas. De acuerdo. Es que allá quería ir, porque lo que sí descubrimos en este ejercicio, en este espacio que es Le Copia la Inspiración, es que muchas de las iniciativas son bajo esa filosofía, hechos a mano propia, por convicción propia, y así se sostienen, ¿no? Y que la búsqueda es más como construimos en red con los más cercanos, ¿no? No es que estemos esperando que queramos que venga el Estado salvador y apoye esto, porque sabemos que mucho de lo que se está padeciendo viene justamente como está configurado el sistema. Es estructural. Y es estructural, es una violencia estructural. Entonces es muy difícil contemplar eso, pero sí es cierto que se teje de esta manera. Se teje de esta manera, y que eso no quiere decir que no se puedan buscar recursos de otras formas, pero que sí es cierto, y creo que esto es un mensaje para dárselo a las personas que están por allá en su proyecto o en su iniciativa y se sienten ahogadas o no saben, no tienen cómo, pues que aquí hay muchas experiencias que también se han tejido con mano propia, con lo que se tiene, y que no dejan de ser igual de poderosas, creativas, transformadoras. Creo que eso es algo muy valioso. ¿Qué le dirías a las personas que están en el escenario de la música, o esos jóvenes esas personas jóvenes que están queriendo hacer cosas pero no saben cómo empezar, o ya mayores, adultas, que también dejaron atrás un sueño pero lo tienen ahí postergado? Pero ¿qué le podríamos decir desde esta mirada de la música, pero también desde la construcción de tejido? No, yo creo que todo es posible, si uno quiere, si uno tiene voluntad, si uno tiene amor, si uno tiene convicción por las cosas, todo es posible, ¿cierto? De pronto muchas veces uno no tiene la forma material para hacerlo, la forma, pues, el dinero, pero podemos buscar otras formas de cómo hay que ser creativos, ¿cierto? Para salir adelante, yo creo que en un contexto tan agreste como este hay que ser muy creativos, y hay que tener mucha convicción con lo que hacemos, hay que creer en lo que uno hace, y yo creo que eso es lo importante, creer en lo que uno hace. Muy bien. Bueno, Carlos, para mí ha sido un gusto escucharte. Creo que ha sido un tiempo también de no solo de rememorar, sino como de reaprender. Hay cosas que por no vivirlas no las tenemos en el registro. Tú las tienes en tu cuerpo, en tu palabra, en tu voz y en tu puesta, en tu iniciativa. Te quiero agradecer mucho por haber venido a este espacio. No, todo lo contrario, antes a ustedes por invitarnos y por poner los ojos en estas expresiones marginales que es tan complicado, como estamos hablando, que es tan complicado salir adelante. Gracias por esta visibilización. A ti. Y bueno, pues a las personas que nos están viendo, mi nombre es Samuel Coronado. Este es el espacio de Le Copia la Inspiración, que lo que buscamos es eso, escuchar
e ir a las fibras, de ese tejido que sucede en los territorios, que se está dando en los territorios, pero que no conocemos y queremos habilitar este espacio para acercarnos y escucharlo. Así que invitadas e invitados a que sigan aquí copiándole a la inspiración, que lo pueden ver en Spotify, lo pueden ver en YouTube. Esto es una iniciativa de Otra Escuela, la ONG Otra Escuela, así que también pueden seguir a Otra Escuela en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, ahí estamos, así que bienvenidos todos, y si hay historias allí que nos están viendo y quisieran que sentarse en esta silla también, pues aquí estamos listas para escucharnos y charlar un rato. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos. Muchas gracias.